Audio Aguas, mira nada más, aquí va el Mosquera, Tito Villa, sigue Tito Villa, ¡gol! Remate de Tito. ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Campeón de goleo del fútbol mexicano! Emanuel Alejandro Villa, mejor conocido como Tito Villa, líder de goleo del torneo de la Liga MX en el Apertura 2009 con 17 goles y en el Apertura 2015 con 13. Líder de goleo de la Liga de Campeones de la CONCACAF en la temporada 2015-2016 con 6 goles, más de 500 partidos como profesional y casi 200 goles. Jugó la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana con Rosario Central, Liga y Copa MX con Cruz Azul, Atlas, Tecos, Pumas, Tigres y Querétaro. También compitió en la élite del fútbol jugando en la Premier League y la Copa de Clubes más antigua del mundo, la FA Cup con el Derby County. Actualmente podemos verlo como parte del equipo de transmisiones de fútbol mexicano en TUDN. Hoy en Desde el Vestidor del Podcast Azul, con ustedes, Tito Villa. Así es, mis queridos amigos, pues ya escucharon el intro, ya escucharon quién está con nosotros acompañándonos en esta primera emisión de Desde el Vestidor del Podcast Azul, y tenemos un gran padrino. Ustedes lo conocen, lo adoran, lo escuchamos casi todos los fines de semana en Televisa Deportes, el Tito Villa. Mi querido Tito, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y cómo estás? Es un placer, Maki. Un gran abrazo para ti, gracias por la invitación y un cariño para toda la gente que nos escucha, que imagino serán azules, ¿no? Yo no sé si alguno más nos querrá escuchar, pero bueno, siempre hay algún metiche, ¿no? Siempre son bienvenidos, siempre son bienvenidos. Y comentar un poquito que la idea de este primer programa era platicar en la final, previo a la final del torneo pasado, pero pues no se nos hizo, mi querido Tito. Nos quedamos en la puerta con la saliva atragantada. Sí, caray. Y con mucha frustración, pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir para adelante y ahora que se empiece de a poquito a dejar toda esta tormenta que vivimos atrás y de nueva cuenta empezar a rehacer, ¿no? Ese optimismo, ese entusiasmo, me parece que es lo que sucede siempre que tenemos un golpe tan duro como el que tuvimos. Justo yendo hacia este punto, me gustaría platicar un poquito contigo sobre eso. Justamente ayer, después del partido, Adrián Aldrete comenta que, se parece que el contexto dijera que los jugadores se sienten solos. Probablemente, no sé si se referiría a temas directivos o a un poquito la molestia de la afición que se ha hecho notar en redes sociales todos los días. Entonces la pregunta aquí sería, Tito, ¿qué tanto afecta el rendimiento de un jugador, lo que un aficionado pueda decir o lo que se dice en redes sociales? ¿Qué tanto ese constante golpeteo de tu propia afición puede mermar tu desempeño en el campo? Mira, Maki, no hay que olvidar que antes de cualquier, hablamos de futbolistas ahora, ¿no? Pero antes de cualquier labor somos seres humanos. Claro. O sea, nos manejamos con emociones, ¿no? Y obviamente el tema de las redes sociales es un tema demasiado complejo que si uno no lo sabe manejar, administrar, saber leer, como por decirlo de alguna manera, es un tema delicado que por supuesto que afecta. Con respecto a las críticas, sin conocimiento pleno si se refería a la afición o se refería a su propia directiva, por supuesto que el golpe tan duro en aquella semifinal, más este comienzo tan incierto, sobre todo en las primeras 3 jornadas, después de lo que vimos el sábado, se empiezan por lo menos a tranquilizar las aguas, ¿no? A calmar este inicio tan duro, tan difícil, pero es normal la crítica, ¿no? La crítica es normal porque estás hablando de Cruz Azul, porque es uno de los equipos más grandes del país, porque es un equipo con afición hasta por debajo de las piedras, y eso el futbolista lo tiene que saber.
O sea, no es lo mismo, con todo respeto, estar en el Puebla, estar en otro equipo, tal vez con una afición más local, con un equipo menos mediático, que estar en un equipo grande, que conlleva esa complejidad, ¿no? Conlleva el estar en el ojo de la tormenta todo el tiempo, para un lado o para el otro, porque cuando las cosas no iban bien, pues todo el mundo, ¿no? Estaba a la alza y todo el mundo estaba para selección nacional y para Europa. Y ahora cuando las cosas van mal, también hay que aguantar los putazos, como quien dice, ¿no? Y me parece que lo inteligente del futbolista es siempre mantener ese equilibrio, ¿no? Ni muy cuando las cosas van bien, ni tan cuando las cosas no salen, ¿no? Y sobre todo con esto que hoy están, digo, todavía cuando yo jugaba, digo, no hasta hace poco, pero en mi época en Cruz Azul apenas venía saliendo esto del Twitter, claro, hasta que uno ni lo sabía manejar más o menos. Hoy, bueno, las redes mueven todo, ¿no? Y bueno, por eso también yo creo que los futbolistas de alguna manera tendrían que ser capacitados emocionalmente, hablo, para manejar las redes. Perfectísimo. Bueno, vamos a pasar entonces un poquito de tu camino en Cruz Azul, un poquito de tu trayectoria y lo que viviste ahí. Y mi querido José Luis Arimana pregunta lo siguiente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maki. Buenas tardes, Tito. Mi nombre es José Luis Arimana. Te saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y primero que nada te quiero agradecer por el jugador que fuiste cada vez que te pusiste la camiseta de Cruz Azul. Y seguimos siguiendo con la dinámica de esta sección. A mí me gustaría preguntarte, de todos los goles que metiste con Cruz Azul, ¿cuál es el que mejor te sabe cada vez que lo recuerdas? Gracias, Tito. El que mejor me sabe y el que más recuerdo y el que más me recuerdan siempre es aquel contra América, ¿no? Aquel encontronazo con Aquivaldo. En lo personal es un gol que uno disfruta mucho, no por el choque en sí, sino porque la jugada y la culminación demuestran lo que uno quiere hacer ver dentro, lo que uno quiere transmitir dentro de la cancha, ¿no? Que es esa garra, esa pasión, ese deseo de lucha, de pasarle por encima al rival, ¿no? Un poquito eso es lo que se manifiesta en ese gol y bueno, por eso también lo presente que uno lo tiene siempre, ¿no? ¿Y hay algún gol que más que lo que hiciste en el campo, que ya posteriormente cuando lo escuchas, la narración, te guste cómo fue narrado el gol? Me gusta mucho el de mi actual compañero de trabajo, ¿no? El de Paco Villa, el del título de goleo. ¿Te acuerdas? En el Jalisco, en el minuto 90 y tantos. La narración realmente esa he tocado escucharla después y sí, se me sigue poniendo la piel chinita. Ok, que justo esos son los dos goles que en el intro cuando te presentamos son los dos goles que pusimos, que creo que tanto por la emoción de Paco como la calidad del gol y lo que representó para los cruzazulinos el gol de Aquivaldo, creo que son los dos que más te identifican con Cruz Azul. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Mira, no había escuchado el intro, pero qué bueno que salió paralelo, ¿no? Qué bueno que salió perfecto. Bueno, platicando un poquito sobre estos temas emocionales y cómo recuperarse. Hola, Tito, yo quisiera saber si te pesó el haber anotado ese autogol en la final, en un partido que tenían prácticamente ganado. ¿Cómo superaste eso? ¿Cuánto tiempo te llevó a superarlo? Gracias. Mira, es tiempo. Yo creo que es tiempo, es trabajo, es el volver a creer, ¿no? Ya sea en tus mismos compañeros, en el mismo mensaje del entrenador. No es fácil porque, digo, no deja de ser un duelo, ¿sabes? O sea, salvando las diferencias de los duelos que uno pueda tener en la vida, ya sea con el fallecimiento de un ser querido, no sé, con un divorcio, con lo que me quieras decir. Es una pérdida, no deja de ser un proceso, a eso voy, ¿no? No deja de ser un proceso que no es de que me pasó ayer y mañana digo ya está.
Porque esto es como, ¿no? Como cuando hay un noviecito, si tu novia te deja, sí, mañana total, y no es así, ¿viste? Es un proceso hasta que uno vuelve, ¿no?, a rehacerse y a estar firme y a estar otra vez con convicción, con esa confianza que el futbolista necesita para estar en el nivel que pretende. Y bueno, te digo, a nosotros después de aquel golpe nos costó, también yo recuerdo muy bien, nos costó mucho el inicio, digamos, del que fue, creo que el Bicentenario vino, ¿no? El Bicentenario 2010, después de aquella apertura 2009. Así es. Y nos costó mucho el arranque. Fue un torneo bastante difícil, pero bueno, te digo, y este equipo acaba de pasar lo mismo, ¿no? Otra vez ahora, digo, muchas veces para bien o no, yo siempre lo veo como para bien cuando hay un recambio, específicamente de entrenador a nivel anímico. Yo no estoy hablando de que me pareció bien el recambio. Okay. Al contrario, yo creo que Cruz Azul necesita proyecto y necesita estabilidad en todos los sectores, desde las cabezas hasta el entrenador y hasta por lo menos una base de futbolistas. ¿Sí? Yo sí creo eso. Ahora, a nivel anímico, a nivel golpe, creo que la llegada de un entrenador por lo menos equipara, ¿no?, a todos. No digo que todos estén al 100, sobre todo después de un golpe así, pero equipara. ¿Por qué? Porque el que no juega empieza a creer que puede tener chances de jugar. Claro. El que venía jugando sabe que no puede ceder porque no sabe si el nuevo lo va a contemplar como el anterior. Entonces eso equipara mucho las partes emocionales, sobre todo, ¿no? Claro. Y bueno, creo que no fue fácil el arranque, el comienzo para Cruz Azul, para Juan Reynoso sobre todo. Yo lo conozco a Juan de su etapa como auxiliar del profe, he tratado con él y es un tipo, la verdad, a todo dar, un buen hombre, muy capaz, también que ha trabajado con mucha gente muy capaz del medio. Entonces, bueno, hoy tiene un reto importante. Le han dejado, la verdad, una chamba muy dura. Y digo, más allá de que creo que para él es un reto muy lindo, muy importante, debe ser como entrenador el mejor de su carrera hasta el momento. Pero bueno, tiene que trabajar, lo vino trabajando. Hoy, después de este partido, aparentemente le tenemos que empezar a dar el beneficio, por lo menos, de la duda, ¿no?, con este cambio de que había que ganar como sea para empezar a mejorar las formas, por lo menos. Así es. Y bueno, ahora viene la parte importante, ¿no? La parte de empezar a reconfirmar, ¿no?, que ya quedó un poco atrás lo del torneo pasado. Por cierto, esta pregunta de cómo lo superaste la hizo mi querido Armando Vanegas. Y hablando un poquito entonces de un poquito de fútbol, tácticamente, técnicamente hablando, ¿siempre tus técnicos te pidieron que seas centro delantero fijo o alguno te sacó por la banda o tuviste alguna función que no te sintieras cómodo haciendo con algún técnico? No, fíjate que no, Maki. En ese aspecto me ha tocado siempre ser referencia, okay, en punta. Fui modificando las características, pero no porque me las hayan pedido, sino porque el mismo fútbol, la misma posición me las demandaba. Okay. Yo cuando empecé profesionalmente era un tipo flaquito, era por ahí un picador, buscaba mucho los espacios, un tipo más punzante que más referente, podemos decir, ¿no? Okay. Y con el tiempo empecé a agarrar los fierros, me di cuenta que era lo que me demandaba la posición, los centrales eran fuertes, grandes. Yo juego aéreo desde chico, siempre tuve un buen juego aéreo, empecé a potenciar, ¿no?, lo que era la parte, obviamente el tren inferior, porque tenía que potenciar el salto. Entonces, muchas cosas que fui trabajando y eso hicieron que modifique un poco mi
mi manera de jugar al frente, pero creo que la eficiente Masía, ¿no? Con los cambios que fui entendiendo que debía hacer. Este cambio me imagino que lo diste cuando te vas a Inglaterra, ¿no? A jugar a la Premier. Mira, no, yo ya cuando jugué en Rosario Central, te digo, después ya haciendo el paso de Rafaela Central antes de llegar al Atlas, Okay. yo ya había entendido que mi posición demandaba algo diferente, ¿no? Y ya llegué a México ya fuerte, llegué ya con cierta carrocería, podemos decir, y obviamente Inglaterra potenció mucho eso, ¿no? Que fue lo que me benefició tanto a mi regreso a Cruz Azul. De hecho, en Querétaro, si no me equivoco, estuviste Ronaldinho. En la Premier, pues me imagino que habrás enfrentado a centrales como Terry, a mediocampistas como Gerrard, Lampard, esos jugadores históricos en la historia de por sí del fútbol. Además de que obviamente son jugadores técnicamente superdotados, en esencia ellos cuando los compites o cuando compartes vestidor con ellos, cuando los ves ya traen algo diferente, se nota que son jugadores que ya traen otra cosa en la sangre, o ahí en el vestidor se ven como uno más. Mira, te soy sincero, dentro de la cancha teniéndolos ahí al tú por tú, pues son uno más, ¿no? Obviamente nosotros tenemos esa visión de que los tipos están del otro lado del charco, de que obviamente que su presencia impone y son tipos con mucha calidad, no estoy negando eso, al contrario. Pero me refiero que al momento de estar adentro de la cancha, son uno más, compiten como compite uno. Digo, a mí me tocó ir a disputar balones con los mejores centrales de Inglaterra y me ha tocado ganar, me ha tocado perder, pero competí a la perfección con ellos, hablando, no sé, si quieres Terry o Ferdinand en su momento, los centrales de jerarquía que estaban en los mejores equipos de la Premier, y uno compite, y compite bien, y lucha bien, y es como todo, ¿no? Lo que pasa es que antes de uno estar allá, viéndolos de acá, viendo la Premier, ¿no? Tan lejana, tan primer mundo, tan excelencia de las mejores ligas del mundo, pues se ven todos monstruos, ¿no? Y por supuesto que son grandes jugadores, no lo niego, pero al momento de competir, uno compite, ¿no? Obviamente los tipos se imponen, tienen jerarquía, son tipos de selección nacional, acostumbrados a competir en una liga muy exigente, pero competir se compite, realmente, ¿no? Lo que sí, pues claro, son tipos que han sido figuras, ¿no? En la mejor liga del mundo, entonces, por supuesto que uno los vio, los compitió contra ellos y los sigue viendo como figuras a lo largo de la historia, ¿no? En esa liga. Mi querido Yaudiel Pacheco te pregunta lo siguiente. ¿Qué tal, Tito? Yaudiel Pacheco. ¿Quién consideras tú que fue tu mejor complemento, hablando en términos de el que mejor te asistía, con el que mejor te entendías? Mira, por ejemplo, te hablo de los que me acuerdo así, de que no necesité ni 2 entrenamientos para entenderme. Uno fue el Chacho Coudet en Rosario Central. El tipo levantaba la cabeza y yo ya sabía dónde moverme, o yo me movía y el tipo me la ponía como con la mano a donde yo le marcaba el movimiento, ¿no? Okay. Con él fui el primero que me empecé a entender muy bien desde chico. En el Atlas me tocó, por ejemplo, con Guardado, que me entendía muy bien, el Negrito Medina, jugadores que también no necesité mucho. En Tecos, por ejemplo, lo tuve al Pony. El Pony me entendí desde el día 1 y son tipos que te aprovechan, digamos, ¿no? Que aprovechan ese segundo que como centrodelantero ganas y los tipos se ejecutan a la perfección y eso te facilita mucho la chamba. Okay. Con el que más provecho me saqué mutuamente y con el que me entendí desde el día 1, por supuesto, que es el Jimmy Lozano. Okay. El tipo tiene un guante en el pie, me entendía perfecto donde yo me hacía fuerte, donde me potenciaba, y el tipo me ponía a competir normalmente en esa zona, siempre pasadito el punto penal, la pelota no con mucha fuerza, bombeadita, y él sabía que por lo general yo competía muy bien ahí. Y fue, me parece, que el que más provecho me sacó.
Después también Rogelio Chávez, por su parte, también me entendía muy bien cuando me movía. Cuando después de ese primer torneo llegó el Chaco, por supuesto que me entendí de maravilla con él, porque hablamos el mismo idioma futbolístico, tal vez, no sé si tanto desde la banda, pero sí más por el centro del campo, porque no era solamente que él me asistía, sino también él me usaba mucho de poste a mí y yo lo asistía mucho a él también. ¿Qué decirte después de, no sé, de Tigres, por ejemplo? Lo tuve a Lucas Lobos, a Damián, al mismo Daniliño, jugadores con muchísima visión al frente, con mucha jerarquía. Entonces, digo, cuando tienes jugadores así, siempre es más fácil para uno, ¿no? Claro. Pero bueno, y después culminé mi carrera en Querétaro con tipos de mucha excelencia, ¿no? Hablando de Cinia, de Ronaldinho, del mismo William da Silva, que para mí es un monstruo. Muchos jugadores con un gran talento, una gran visión a la ofensiva. Y bueno, como te decía, ¿no? Eso hace que... Porque el delantero puede tener muchos movimientos o puede hacer infinidad de movimientos al frente, pero si no tienes a un tipo que sepa aprovechar esa fracción de segundo en donde tú te mueves, es ahí donde se gestan las oportunidades y los goles. Y es tan importante el tipo que se te mueve arriba como el que lee, ¿no? Y ejecuta al momento exacto. Es un complemento muy necesario, ¿no? Porque puedes tener un tipo que centra como los dioses, pero si no tienes un buen cabeceador, es difícil, ¿no? Nunca te va a hacer ver bueno los centros y viceversa. Puede tener un tipo, un gran cabeceador, pero si le tiran papayas, está muy cabrón también para que el tipo se luzca, ¿no? Entonces, claro, por eso siempre la importancia de las sociedades. Así es. Eso me imagino que cuando en el fútbol, si estoy equivocado, dímelo, pero cuando dicen encontrar esos automatismos que Reynoso lo dice muy seguido, se refiere a eso, o sea, encontrar esos movimientos entre jugadores que le den un beneficio al final al equipo en el momento en el que están jugando. Claro, el fútbol es de sociedades en sí, ¿no? Y cuando hablas de sociedades, las sociedades por lo general se hacen en corto, ¿no? Y se hacen entre centrales, entre central lateral, entre contenciones, entre contención volante, ¿no? Por fuera, entre puntas, entre punta media punta, sí, entre punta extremos, ¿no? Son sociedades que cuando se automatizan fluyen de gran manera. Ese es el punto, ¿no? El conocimiento literalmente de tu compañero sin forzarte, porque esa es la realidad, es con una mirada o simplemente es al momento de... Sí, es con la mirada en sí, porque al momento de que ves cómo de que tu compañero recorre o de que tiene la pelota, o sea, ya sea en el aspecto ofensivo o defensivo, tú solamente con una mirada ya sabes, ¿no? Y cuando automatizas todo eso, no, pues fluye, ¿no? El claro perfecto de lo que estamos hablando es el León. Cómo automatiza no solamente al momento de no tener la pelota, ¿no? Con los recorridos y demás, sino al momento de tener, si Navarrito se pasa de contención o se suma a la contención o al mediocampo, cómo enseguida bascula la línea, pero es en automático, ¿no? Esos automatismos que conllevan trabajo, pero las sociedades, además de trabajo, creo que se pulen desde el día uno porque normalmente se dan, ¿no? Hay algunas que se fluyen y se dan rápido y otras que necesitan trabajo, ¿no? Tiempo, pero bueno, que a fin de cuentas con trabajo de alguna u otra manera terminan funcionando. Perfectísimo. Oye,
¿qué tan importante es? Y bueno, yo recuerdo hace como 20, 25 años más o menos, no se hablaba mucho del director deportivo, no se hablaba mucho de los aspectos directivos de los clubes. O a lo mejor sí se hablaba, pero pues yo estaba chamaco y no me interesaba tanto. Pero ¿qué tanto es en la actualidad importante para el ánimo o para el clima de un equipo la directiva de que está comandando, por decir, las decisiones del equipo? Mira, si me preguntas como futbolista, sí, claro. Yo creo que la parte más importante es la estabilidad que te pueda generar, ¿no? Okay. Que tú sepas que estás tratando con gente seria, con gente de valores, con gente honesta, con gente franca. Me parece que del lado de adentro lo que uno pretende desde un alto mando es eso, es la realidad, ¿no? Porque después, una vez que el tipo, este directivo es el tipo que toma decisiones, ¿no? Después, a ti te corresponde enfocarte en tu trabajo y hacer las cosas bien dentro de la cancha, ¿no? Uh-huh. Y con lo que te mencionaba al inicio, uno a lo que apuesta es al momento de se me está por terminar mi contrato, al momento de me tengo que ir o me tengo que quedar, al momento de que te sean claros si no te tienen en cuenta o si vas a jugar, o sea, ¿me explico? Claro. Siempre y cuando tú tengas la certeza de que para un lado o para otro te vas a topar con gente que busque el beneficio de su activo, que en este caso es el futbolista, y por supuesto que el beneficio del club, porque van de la mano de alguna manera. Creo que es lo más importante del lado de adentro, ¿no? Pero es tener estabilidad. Y si hablamos de nuestro club, de Cruz Azul, me parece que es una gran carencia que ha tenido durante muchísimo tiempo. Y justo vamos entonces a pasar a la pregunta de mi querido Ricky del Hoyo, porque él pregunta lo siguiente. ¿Qué tal, Maki? ¿Y qué tal, Tito? Un gran abrazo a los dos, en especial al Tito Villa. En lo personal, un gran ídolo para mí en mi adolescencia y yo creo que para muchísimos azules. Y bueno, yo tenía una pregunta al Tito, a ver si nos las quieres contestar. Yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente. Yo creo que está más que claro el cariño y el respeto que Tito le tiene a Cruz Azul y a su gente, y viceversa, el cariño y respeto que le tiene el club y los aficionados al Tito. Entonces, pues bueno, yo creo que ya podemos escuchar tal cual la versión del Tito. ¿Cómo fue que saliste de Cruz Azul? ¿Cómo fue la salida? ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Tú querías quedarte? ¿Por qué no se dio? ¿Qué sentiste tú? ¿Cómo fue la salida? Y yo creo que ya podemos escucharla sin la verdad detrás del mito después de todos estos años. Saludos, Tito. Bueno, mi salida del club se termina dando porque en ningún momento se llegó a un arreglo contractual, ¿no? Más allá del arreglo contractual, tampoco nunca hubo un acercamiento de parte de la directiva de Cruz Azul, de querer platicar conmigo, intentándome explicar el H o nosotros decimos, ¿no? Por H o por B, okay. del porqué de no querer asimilarse a lo que uno pretendía, porque yo no pedía nada de otro mundo. De hecho, el tema no era, y se supo en su momento, el tema no era un tema ni siquiera de dinero, que es muchas veces lo que trunca, porque yo quería seguir, quería quedarme, quería seguir haciendo historia, quería seguir escalando en la tabla de goleadores históricos del club, quería buscar ese título de liga y estaba encantado, estaba contento en el club, realmente estaba muy bien, pero después de un tiempo en que me empecé a dar cuenta, me empecé obviamente por las pláticas con mi representante, ¿no? Porque nunca nadie me llamó del club para platicar y para acercarse a mí. Entonces nos empezamos a dar cuenta que realmente no me valoraban, por lo menos como yo creía que debía ser valorado. Poco, mucho, no sé, pero creo que había hecho las cosas bien durante 3 años, como por lo menos para que alguien me llame y me diga: Tito, ¿sabes qué? Sos parte importante del club, de la columna vertebral del equipo, te necesitamos, vení, sentémonos,
busquemos la manera de llegar a un acuerdo, y todo lo que yo percibí en ese momento fue lo contrario, ¿no? Okay. Como diciendo, bueno, hay esto de contrato, este es el tiempo, y cuando me empezó a hablar de tiempo, y Chuy, que había llegado conmigo y tenía más años que yo, acababa de renovar por 3 años y feria, y en su momento Omar Bravo, que era más grande que yo, había llegado y había renovado, no sé, había firmado por 3 y medio, 4. Entonces cuando me empezaron con el verso de que 1 año y medio, y vemos, y 2, y dije yo, ¿pero por qué? ¿Por qué me la quieren aplicar a mí? Okay. Si realmente, en principio, creo que me lo merezco, creo que me lo gané dentro de la cancha, lo que estoy pidiendo. Y aparte no era un viejo, ¿no? O sea, tenía 29 años apenas. No los había cumplido todavía. Y me acuerdo que en algún momento escuché que inclusive tú propusiste un tema de objetivos, ¿no? O sea, si meto tantos goles... Claro, entonces le digo a mi representante, le digo, a ver, Ronald, le digo, yo me quiero quedar. Le digo, está bien, decirle que le acepto los 2, pero le dije así, decirle que si hago 30 goles en 2 años, que estás hablando de un promedio de 7 y 8 respectivamente por torneo, en 4 torneos, le digo que automáticamente me renueven el otro o me renueven 2 más. Y que no, entonces, cuando empiezas a ver esa negación desde un punto terco, desde un punto que realmente no quiere llegar a un buen puerto, yo me empecé a dar cuenta que empezaba a pasar la cosa por otro lado, ¿no? Que empezaba a pasar el tema por el hecho de querer generar un cupo. Digo, recordemos que en aquel momento solamente había 5 extranjeros, yo todavía no tenía mi naturalización, ocupaba ese cupo. Okay. Y bueno, realmente empecé a percibir eso, y lo confirmo, directamente lo confirmo, el día que se ponen las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque, bueno, está bien, listo, no vamos a llegar a un acuerdo, no llegamos. Entonces, no voy a mentir, tenía 7 equipos en la mesa. Wow. Esperable, además, estaba teniendo grandes torneos. Sí, estaba bien, y en su momento era Tigres, era Rayados, era Pachuca, era Toluca, era Santos, el mismo Pumas, bueno, y bueno, yo le decía que dentro de las posibilidades me gustaría escoger Tigres. Sí. Entonces, realmente me molesta mucho cuando mi representante habla con la mano derecha de Billy y le dice que no iba a ser negociado a ninguno de ellos, y a la brevedad se comunica Beto Aspe de Pumas conmigo, diciéndome que ya había cerrado mi traspaso, por lo menos de club a club. Y después que había cerrado el traspaso me pregunta si me interesaba ir, ¿no? Entonces yo me saco de onda porque digo, ¿cómo? Me dijiste que no me querías negociar con ninguno de los que yo propongo, y a fin de cuentas me dices que me cerraste con uno. Y el caso más claro de eso es que hablo con Miguel Ángel Garza, que era el vicepresidente de Tigres, y le digo, Miguel, me están cerrando con Pumas, es un problema de lana, digo, ¿por qué no se está cerrando mi incorporación con ustedes? Me dice, no sé, Tito, me dice, ofrecimos hasta 6 y medio, estábamos negociando con algún jugador y no me quieren vender. Entonces hablo con Beto Aspe y le digo a Beto, discúlpame, digo, aparte me iba a enterar porque la transferencia iba a figurar en Federación, y digo, ¿en cuánto arreglaste mi carta? Me dicen 3 y medio. Entonces yo me saqué mucho de onda ahí, ¿no? Me saqué mucho más de onda, pero más allá de eso, me saco de onda cuando, además de decirme que no me iba a negociar a esos equipos, me termina diciendo, bueno, o es a Pumas o aquí en México no vas a jugar. Entonces eso sí me afirma y me reafirma lo que yo percibía, ¿no? O sea, no solamente me quieres quitar de la institución, sino además de quitar, me quieres hacer quedar como el hijo de puta de la película a mí. Y justo hacia eso iba. Yo recuerdo que hubo una campaña mediática en la que la mayoría de los medios decían
Tito no quiso renovar porque un poquito de verdad, ¿no? Pero muy manipulado, diciendo que porque no aceptaste el contrato que de los 2 años, o porque querías un año más y que tu edad. Y recuerdo una campaña muy fuerte dirigida inclusive a los aficionados celestes. Y como te dije en aquel evento, en previo a la final en TUDN, nos partió el corazón a un montón de aficionados que en ese momento éramos jóvenes, adolescentes, y que fue como probablemente nuestra primer decepción de Cruz Azul, el haber que te haya sido, y además a Pumas, que es uno de los rivales que más pues rivalidad hay en el fútbol mexicano. Mira, no quedó opción, literalmente, esa es la palabra. No quedó opción. Te soy sincero, en ese momento cuando el tema se pone tan jodido, por decirlo de alguna manera, se pone tan tenso, yo a contraparte, a nivel familiar, tenía, bueno, en su momento a mi esposa embarazada de mi hijo Estefano, estábamos en DF, yo afuera, en el extranjero, no tenía ninguna oferta concreta, porque los tiempos de las ligas de afuera eran otros, y todos sabíamos que en México era el día del draft para solucionar para un lado o para el otro, pero tenía solamente un día para demandar mi futuro, y si yo me negaba, después me tenía que quedar con la carta, y bueno, después buscar destino, y todos sabemos que de alguna manera me podía haber beneficiado, pero realmente yo quería seguir en México, estaba contento, es un fútbol que me gustaba, es un fútbol que creo me había adaptado muy bien, y quería seguir mi carrera acá, y al momento que tomo la decisión, la tomo con creces, porque quiero ser claro, porque muchas veces se ha malinterpretado también, y muchas veces digan que a Pumas fui por compromiso. No, cuando yo me decido ir a Pumas, y le doy el sí a Beto Aspe, yo me voy convencido de que, bueno, me tocó escribir historia acá, y como me tocó escribir historia acá, hoy tengo un nuevo reto que se me pone enfrente, y voy con todo. Después, lamentablemente, en Pumas pasó todo lo que pasó, sobre todo extracancha. Con tres técnicos, ¿no? Sí, y terminó el tema como terminó, pero al momento de que se reflota la posibilidad de Tigres, que era un equipo que me quería desde hace 2 años, por supuesto que aproveché la oportunidad, y no digo aproveché, sino que era algo que algo que a mí me gustaba que sucediera, sobre todo en el momento que no iba a seguir en Cruz Azul, y es como que se reflotó, y en ese momento yo no era tenido en cuenta en Pumas, y como que se pudo avanzar y me pude ir a Tigres, pero lo quiero dejar en claro, porque siempre cuando uno acepta un trabajo en la parte laboral de algo, uno va con todo, y de hecho llegué a Pumas y había buen ambiente, habían llegado refuerzos importantes como para hacer algo lindo. Después, bueno, sabemos que el fútbol no es 2 más 2, y las cosas pueden salir mal a veces, ¿no? Y fue lo que me terminó sucediendo, y nos terminó sucediendo en ese semestre en Pumas, pero la realidad es que así literalmente se dio, y por eso también mi coraje, ¿no? De no poder explicarlo con la tranquilidad y la serenidad que hoy lo puede hacer uno. Con la madurez, ¿no? No, con la madurez, ya habiéndolo procesado, sin tener, por decir, esa presión mediática que hubiera generado explicar todo esto en ese momento. ¿Me explico? O sea, de alguna manera hay que volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que ser inteligente al momento de manejar la información, porque no siempre ayuda, ¿me explico? Claro. Y entonces así fue literalmente, Maki, lo conté varias veces en muchas, varias veces en algunos medios, pero bueno, esa es la triste historia de mi salida. Al final, ahí te regresamos un poquito a una pregunta que tiene un amigo sobre tu paso en Cruz Azul, pero algo que esa ya es mía, es que creo que uno de los momentos virales más famosos en la historia del fútbol, o reciente de la historia del fútbol mexicano, es el famoso video del Tuca en el entrenamiento cuando se molesta.
y si no me equivoco eres tú el que le da el pase cuando quiere hacer él el disparo, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué estaban trabajando? O sea, ¿qué indicación estaban haciendo y qué fue lo que generó la molestia del Tuca en ese entrenamiento? A mí me causa risa porque la gente se asombra muchísimo, ¿no? Y el tipo es diario así, diario. Entonces, claro, sale este video a la luz y bueno, es como si se enojó el Tuca. No se enojó el Tuca estaba en un día más de su mood de entrenador, porque él funciona, digamos, en gran manera así. Digo, hay veces que un poco más, un poco menos, pero es un tipo muy exigente, ¿no? Y tiene esos modales para hacer entender las cosas. Y ese día estábamos trabajando definición. Él ya venía molesto. Cuando a él lo empiezan a grabar, anteriormente ya nos había reputeado de arriba abajo a todos porque no lo estábamos haciendo bien. Y cuando se empieza a encanijar de nueva cuenta es cuando lo empiezan a grabar, ¿no? Y bueno, todo lo que ya vieron en el video es la anécdota, pero después seguimos, cuando él ya termina de hacer su descargo, ¿no? de enojo y de frustración porque no lo estábamos haciendo bien, después seguimos haciéndolo y se volvió a frustrar y se fue para la otra mitad de la cancha donde estaba Hugo Hernández trabajando con la defensa y dice, Hugo, le dice, ve tú con estos pendejos que me traen hasta la madre, dice, entonces nos mandó al auxiliar a que venga a hacer definición con nosotros y él se fue a trabajar con la defensa. Así que así terminó la anécdota ese día. Qué gran personaje el Tuca. Oye, ahora no sé qué tan asiduo seas de leer lo que dice la afición sobre Cruz Azul y todo esto. Entonces, mi querido Ángel Reyes, que es una nueva adquisición que tenemos en el podcast, es un refuerzo, pregunta lo siguiente. Hola Tito, ¿cómo estás? Te habla Ángel Reyes de aquí del Podcast Azul. Oye, una duda. En el tiempo que estuviste como jugador de la Máquina, compartiste vestidor con Corona, con el Chaco, con el Cata Domínguez. ¿Ellos tres eran los líderes de ese vestidor? ¿Había por ahí alguien más? ¿Cómo se manejaba ese vestidor? Muchísimas gracias. Te mando un abrazo de gol, crack. Mira, acá lo importante es tener muy en claro a qué le vamos a llamar líder, ¿no? Porque hay de líderes a líderes. Por ejemplo, un líder muy presente que teníamos en ese momento era Gerardo Torrado, ¿no? En el momento capitán que yo estaba. Era el capitán, el tipo que mediaba entre la directiva, podemos decir, y el plantel. Por supuesto, Cristian, al momento que empezó a tener tiempo en el equipo, también lo fue. Estoy hablando de la parte extra cancha, ¿no? En un inicio, para que se entienda. Lo fue Chaco en su momento. Y te digo que literalmente hasta ahí es más o menos hasta donde yo estuve, ¿no? Chuy Corona, por supuesto que por edad y él no tenía en su momento tanta cercanía, imagino que después con el tiempo él tomó ese papel, obviamente por edad, por jerarquía, por tiempo en la institución. El Cata en ese momento era demasiado joven, todavía cuando yo llegué, no tenía ese rol de líder. Pero bueno, después estaban los líderes en la cancha, ¿no? Y ahí nos podemos ir un poquito a la columna vertebral. Y ahí sí, por supuesto que empezando por JJ, en defensa estaba el Catita, que era el fijo siempre, y después el que le ponían al lado en la central para acompañarlo. En su momento, no sé, nosotros con el profe Mesa jugábamos muchas veces con línea de 5 y jugaba Cervantes con él, jugaba a veces Fausto Pinto, fueron variando, ¿no? En algún momento vino Carlos, bueno, tuvimos el mismo chileno Waldo Ponce, gente que, pero bueno, si hablamos de la columna, ponle Chuy, el Cata,
teníamos dos grandes pilares en la contención, que eran Torrado y Riveros, y adelante de ellos la columna seguía con el Chaco y conmigo. Entonces teníamos una columna vertebral demasiado liderada, podemos decir, ¿no? Para el complemento, para la gente que jugaba por fuera, digo, también por la banda izquierda lo teníamos a Jimmy en su momento, con mucha experiencia, otro líder nato, ¿no? Él mucho más, tal vez, dentro de la cancha que tal vez extra cancha, porque era un tipo que lideraba mucho a los jóvenes, ¿no? De muchas enseñanzas a los jóvenes. Y entonces, bueno, cuando tienes una columna vertebral liderada, para el resto se hace más fácil, incluso para los mismos líderes, ¿no? Porque te repartes esa responsabilidad, podemos decir. Perfecto. Entonces, no sé si quede contestada tu pregunta por ahí, pero yo creo que sí. Por eso hay que diferenciar qué tipo de líderes, ¿no? Porque digo, los más importantes para mí siempre han sido los dentro de la cancha, y después fuera de la cancha también, cuando hablamos de esa estabilidad que hablábamos un poquito al principio, siempre el líder que te representa a ti como plantel es muy importante, ¿no? Y nosotros, bueno, lo teníamos a Gerardo, que bueno, era en ese momento también de los más longevos en el club, y aparte un tipo con amplio recorrido, ejemplo de futbolista y de persona por donde lo quieras ver. Entonces estábamos como plantel muy bien representados. ¿Y cómo era la estructura deportiva en Cruz Azul cuando tú estabas? Me refiero a... Esa es una pregunta de mi amigo Jandro, y él lo dice de esta manera. ¿Qué onda, Tito? Jandro de este lado. Yo solo quisiera preguntarte si tú desde fuera o desde lo que sabes en lo interno, por tus contactos, no sé, con Chaco, con Santiago, si adentro del club, en lo administrativo, se ha ido modernizando la estructura. Es decir, yo supongo que en el tiempo que tú llegaste, en 2009, 2010, pues no existían estas cosas, ¿no? Que ahora se habla mucho, ¿no? Como los departamentos de inteligencia deportiva, de scouting, de psicología. Si tú sabes, te han mencionado si eso ya existe dentro del club o ya existía desde que tú estabas, de que pues fue en esos tiempos, ¿no? 2009, 2010. Esa sería mi pregunta, y pues muchas gracias por estar acá y contestarnos. Mira, si hablamos de por ahí del organigrama de la institución, lo que te puedo decir que teníamos el plantel, nutriólogo no teníamos en aquel momento. Obviamente venía el cuerpo técnico, lo teníamos Alberto Quintano, que era el director deportivo, Billy, el presidente, y pues es literalmente la estructura que teníamos alrededor del plantel. No había nada de inteligencia deportiva, no teníamos había nada de el cuerpo básicas. médico, no, inteligencia deportiva no, fuerzas básicas, estaban solamente los entrenadores de cada división. Okay. Incluso creo que me tocó a mí tenerlo a Siboldi en la 20, no recuerdo bien. Ahora estaba, creo que incluso el hijo del profe Mesa en no me acuerdo si era la 17. Okay. Y bueno, fue lo que conocí. Y Joaquín Moreno, que creo que Joaquín era el que estaba en la 20. Bueno, no me acuerdo bien ahora, pero te digo, por lo menos de lo que me tocó conocer a mí en aquel momento. Y después, bueno, esta parte pegadiza, como la llamábamos en aquel momento, o esta parte paralela a la institución, que siempre pues traía más morbo que estabilidad, era la parte de Alfredo y de Garcés, que yo personalmente en 3 años los vi 2 veces a cada uno. Esa que es la parte, como tú dices, ¿no? La parte pegadiza, y que al final explota todo este tema últimamente, ¿no? En los últimos años. Entonces, prácticamente se podría decir que lo que ha cambiado es nada más que ahora ya tienen nutriólogo y que le han dado un poquito más de atención a las fuerzas básicas, ¿no? Me imagino que es lo único diferente a la fecha. Yo te soy sincero, Maki, no sé bien cómo está estructuralmente hoy Cruz Azul, ¿no? Te digo, por ahí como futbolista lo que te importa es obviamente los recursos que puedas tener para desarrollarte como profesional,
hablando de la nutrición, de la parte médica, de las herramientas que puedas tener para mejorar. Y después lo que hablábamos al inicio, ¿no? La parte estable cuando miras hacia arriba, que Claro. si tienes un problema sepas con quién dirigirte, que es lo que, bueno, hoy imagino que tiene, pero digo, no solamente el hecho de, sí, sé que está Ordiales, sé que está Dávila, pero digo, a fin de cuentas, yo personalmente hoy no sé si son los que deciden o no, Okay. o son estos tipos de la cementera, o quiénes son los que deciden, porque las caras ahí están, y tú como futbolista identificarás que un problema lo vas a tocar con ellos, y después seguirá su cadena, ¿no? Ellos Así lo es. tocarán con los que tengan que tocar. Ok. ¿Qué tanto? Lo que quisiera saber es las diferencias básicas en dos aspectos, en lo social y en lo deportivo. O sea, me refiero a estilos de juego, modelos de juego, intensidades, y en lo, por supuesto, en lo social que rodea el fútbol, entre cómo se juega en Sudamérica, en particular la Libertadores, la Sudamericana. Estuviste en Rosario, que es una de las aficiones más intensas de Sudamérica. En México, que inclusive el Pato Hernández acaba de dar unas declaraciones buenísimas, y en Inglaterra. O sea, deportivamente, ¿cuáles son las diferencias? Futbolísticamente y socialmente, ¿cuáles son las diferencias entre ellos tres? Bueno, es una pregunta que nos llevaríamos mucho tiempo, ¿no? en tocar cada aspecto, pero a ver, deportivamente, para hacerlo medianamente resumido y breve, ¿no? El deportista en Sudamérica compite para generarse un futuro. Y Okay. cuando te lo digo de esa manera, te hablo de que juega con el cuchillo entre los dientes, porque sabe que por lo general lo que pueda hacer con el fútbol dependerá mucho de lo que del éxito que pueda tener en su vida, hablando de la parte económica sobre todo. Entonces imagínate, ¿no? Se juega, como te digo, con el cuchillo entre los dientes, y tú lo sabes desde el día uno, ¿no? Okay. En la parte deportiva, futbolísticamente es un fútbol alegre, muy competitivo. Sabemos que es áspero también, ¿no? Como lo es toda Sudamérica, donde se mete mucho, donde hay mucho roce. Después, con los ADNs que tienen todas las ligas del mundo, y digamos, y eso se lo dan los equipos, ¿no? Hay equipos que juegan mejor, hay equipos grandes que exigen una calidad de juego, hay otros que tal vez necesiten conseguir resultados, y las formas cambian, como todo. Ahí no hay mucho pierde. Socialmente, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que conlleva ganar o perder en Sudamérica es una locura, literalmente. Lo hemos visto tristemente en muchísimas situaciones, que el fútbol queda en un segundo plano cuando se ven eventos tan violentos como los que se ven en Sudamérica. Sí. Y eso habla de la pasión que tiene la gente por ese deporte, ¿no? El cual me parece lindo por un lado por el color, pero muy feo y triste por el otro, ¿no? Cuando de ser un deporte pasa a convertirse en algo violento. Eso me parece que para todos, a todos le quita lo bonito, ¿no? Le quita la parte que uno admira de Sudamérica. Después, si hablamos de este país, bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes que son de acá, que lo mamaron de chiquitito? Pero futbolísticamente, incluso cuando lo veías de Argentina, veías a un fútbol muy alegre, muy físico, muy dinámico. Y digo alegre porque por lo general tú veías la Liga Mexicana y veías partidos con muchos goles, partidos donde se priorizaba buscar el arco rival, y después, si te defendías, pero veías partidos de 5-4, de 4-3, de 4-2, de 3-1, o sea, los partidos que veías desde Sudamérica decían eso de México, ¿no? Un fútbol alegre, físico como pocos, porque también
empieza a entrar en juego las condiciones naturales, ¿no? De este país, el clima, la altura, muchas cosas que en Sudamérica, digo, salvo, no sé, en Ecuador, en Bolivia, en países muy, muy particulares, después en el resto se juega a nivel del mar, ¿no? Y eso cambia mucho también. Okay. Socialmente, digo, más allá de que en este país también vimos eventos desafortunados. Yo, por ejemplo, mi primer clásico en México, el Atlas Chivas, no miraba hacia la tribuna y no entendía nada. Se sentaba uno de Atlas, otro de Chivas, otro de Atlas, otro de Chivas en el Jalisco, y yo decía, esto no existe en Sudamérica. O sea, no existe ni en el bar de la esquina, no existe en ningún lado. Y esas son las cosas que te empiezan a enamorar de México, ¿no? Okay. De tener, de que la gente tenga esa capacidad de ver el fútbol como un deporte, y hablo del grueso. No podemos meter a todos porque hemos tenido, como te digo, eventos desafortunados, sobre todo de las porras, ¿no? Pero esa parte es la que te empieza a enamorar de México, ¿no? Ver que esto es un deporte, ves que en el estadio había miles de familias, cosa que en Argentina se empezó a perder desde hace mucho tiempo por el mismo miedo, ¿no? A que le suceda algo. Digo, si ibas como hombre de la familia, ¿qué ibas a llevar a tu esposa, a tu hijo chiquito? Te daba miedo, mejor decías voy yo y me protejo. Entonces, esas cosas son las que culturalmente te enamoran de México, ¿no? Que esa capacidad de leer y de entender muy bien que es un juego, y que sí, por supuesto, todos quieren ganar, todos quieren conseguir el resultado, pero eso no va a ser ni que mates al de al lado, ni que lo quieras golpear, ni mucho menos, ¿no? Digo, me ha tocado a lo mejor ver algún que otro cervezazo de alguno que se enojó, pero por lo general, la verdad que mis respetos en ese aspecto para este país, ¿no? Okay. Y si nos vamos a Inglaterra, ¿qué te digo? Te tengo que decir que es la liga más física del mundo, una liga en donde se prioriza el juego directo en su mayoría, salvo los equipos grandes, los equipos que tienen jugadores diferentes, en donde tal vez también sean entrenadores digamos, no de la escuela británica, podemos decir, sino de otra escuela. Hablamos ahorita de Guardiola, de Klopp, exacto, de otra manera del técnico del Arsenal en su momento, sí. De tipo del mismo... se me fue el nombre del que dirigía el Napoli en su momento, que dirigió el Liverpool, Rafa Benítez, se me ha ido el nombre. Rafita, sí. O sea, gente que fue cambiando, ¿no? Ese prototipo de fútbol en Inglaterra, pero después el grueso, la verdad, apuesta mucho a protegerse muy bien, a jugar en el campo rival todo el tiempo. Por eso el mediocampo debe ser un dolor de cabeza hacer contención en Inglaterra, porque la ves pasar la pelota nomás de una área a otra, ¿viste? Y tienes que tener, creo que, más habilidades de lanzador, ¿no? Más que de... Sí, es que es directo todo el tiempo. O sea, como es directo para el equipo de uno, digo, yo me vivía recagando a piñas con los defensores en la liga inglesa, ¿no? Y a fin de cuentas me recagaba a piña, me moría trabajando físicamente arriba para conseguir un lateral, y eso como delantero también te frustra mucho, ¿no? Y allá se festejaba como un gol de media cancha conseguir un lateral de un pelotazo del central. Okay. Conseguir un lateral ofensivo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, es parte también de un crecimiento, de una metodología diferente, y de un fútbol en donde se necesita realmente estar muy bien físicamente para competir, si no, o tienes que ser muy diferente a nivel técnico, ¿no? Eso está claro. Pero por lo general una liga muy física, con gente superdotada, genética o físicamente, y realmente duro. O sea, es duro. Es un fútbol muy, muy, muy duro, muy desgastante. Yo digo personalmente, tal vez lo sufrí más que lo disfruté, porque te digo, por lo que te decía recién, ¿no? Porque era
mucho esfuerzo para poco premio, digamos. Y bueno, a nivel social, ahora sí que te encuentras con los caballeros, ¿no? Con los famosísimos caballeros, ¿no? Esta sociedad de hooligans que quedó atrás hace muchos años, un respeto increíble de la gente, de la afición, su comportamiento en los estadios. Me tocó vivir experiencias tristes, por supuesto, con el descenso del derbi, pero el día que descendimos, para que te des una idea, perdimos el último juego, ya descendido en casa con el Reading 4-0, y terminó el partido y yo no entendía nada, porque decía que nos llamaba el presidente, nos fuimos todos al palco del estadio y nos nombraron uno por uno en el estadio y todo el estadio nos aplaudía. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Estás en Sudamérica, te prenden fuego el palco con todos los jugadores adentro y que no quede ni uno, ¿viste? Y esas cosas... Justo escuché, perdón que te interrumpa, pero justo escuché una declaración tuya en alguna entrevista donde dices que cuando llegas ya prácticamente tenían el plan para la Championship. O sea, ya estaban planeando el torneo de ascenso. Ah, claro, sí, porque yo llego ya empezada la Premier y digo, bueno, nos estamos reforzando, el equipo estaba último, digo, seguramente vamos a apostar a hacer, no sé, arriba de 30 y tantos puntos, a ver si nos colamos entre los últimos 4, digamos, para evitar el descenso, ¿no? Y cuando yo llegué, cuando me sientan con el manager, obviamente con el traductor, y me dice, no, Tito, me dice, ya estamos armando el equipo para volver a ascender, como que el manager ya veía que, aunque quedara más de medio torneo por jugarse, el tipo ya estaba visualizando rehacer el equipo para competir en Championship y volver a ascenderlo, ¿no? Y bueno, eso habla un poco de la planificación que tienen allá, de cómo visualizan y proyectan a largo plazo, porque también la liga lo permite, ¿no? El formato y también un poco la idiosincrasia o las maneras que tienen de funcionar allá son así, ¿no? Y por eso también se le da el poder absoluto al manager, que en definitiva hace todo lo que hace, por ejemplo, en México el director deportivo, el presidente, o sea, ya el manager hace todo, contrata a su equipo de trabajo y ahí no es que le echo la culpa a Juan o a Pedro, ahí la culpa la tiene el que está sentado en esa mesa, ¿no? Que es el manager, que es el tipo que arma el equipo, pero que también al cual se le echa la culpa de las finanzas, al cual se le echa la culpa de los refuerzos, porque ahí sí que más allá de que el manager tiene su equipo de escauteo, pero es su equipo de escauteo, no es el equipo del escauteo del club o el escauteo, no. Entonces, digo, por un lado me parece bueno porque ahí no hay excusas de nada, y bueno, y lo que conlleva, ¿no? Dar la responsabilidad absoluta a alguien para el manejo de toda una institución. Pero te digo, se sacan muchísimas cosas positivas, ¿no? En ese aspecto en Inglaterra. Okay. Y como bien lo decías, sí, esta parte de logística es admirable también allá. Perfectísimo. Ya vamos a cerrar esta última parte de la entrevista, Tito, hablando sobre la actualidad de Cruz Azul y sobre lo que pues ahora pasaste por Inglaterra, regresaste a Cruz Azul, Pumas, Tigres, y luego viene la segunda división con Celaya, te retiras y ahora estás de la parte de los medios, estás en el otro lado igual de esta parte en el televisor, pues te seguimos viendo o escuchando, pero ahora ya en otro rol, y ahí te toca analizar los partidos de Cruz Azul y platicar sobre esto y sobre otros, obviamente sobre la Liga Mexicana. Entonces vamos a platicar un poquito en este nuevo rol que tienes sobre lo que percibes de Cruz Azul y tu opinión como conocedor de esta área. No sé si Romo ya estaba en las básicas cuando tú estabas en Querétaro, si ya lo conocías desde antes o todo esto, pero viene a Cruz Azul y ha sido pues uno de los jugadores más importantes en el club. Con Siboldi vimos que lo pusieron de medio centro, de interior, de media punta, inclusive a veces como que de volante por derecha. Para ti, ¿cuál es su mejor posición? Y si tú fueras el centro delantero de Cruz Azul el día de hoy, ¿dónde te gustaría que jugara? Para que te explote tus posibilidades, pues. Ok, a ver, con Romo me tocó compartir, sí, entrenamientos, cancha, no me acuerdo, creo que no.
No me acuerdo si a lo mejor jugó alguna Copa MX conmigo en su momento, pero no lo recuerdo. En los entrenamientos sí lo recuerdo. Era central, literal, en ningún momento fungía como contención. Por lo menos mientras yo estuve en el equipo de Querétaro. Okay. Después ya yo estando del lado que comentas, en la parte ya cuando empecé a trabajar en los medios, lo empecé a hacer a Querétaro, era por supuesto uno de mis equipos fijos a la hora de las narraciones, al igual que Cruz Azul tal vez, y empecé a ver ese cambio con Vucetich, en donde él lo empieza a mixear en un principio entre la línea de 5 con la salida al medio campo, ¿no? Okay. A fungir como pivot. Como lo usa el Tata igual, ¿no? El Tata lo usa por ahí. Exactamente. Pero después ya creo que fue el segundo torneo con Buce, en donde ya Romo nunca más pisó la central, donde el equipo tenía mucha libertad al frente y donde Luis ya se desempeñaba, si bien partía desde la contención, incluso ya era el que se proyectaba más al ataque, ¿no? Okay. Me parece que la perspectiva de Luis, incluso su mismo nombre, empieza a estar en el radar de todos en aquel partido con Cruz Azul, en el cual le hace dos goles, exactamente. Y el tipo mostrando una gran capacidad a la ofensiva. Luis siempre fue muy técnico. De hecho, debe haber tan pocos ejecutadores de penales tan buenos como Luis, y no lo he visto ejecutar un penal todavía en Cruz Azul. Creo que algunos contra Tigres, en la Copa GNP, creo, por ahí tiró. Sí, pero en la tanda, no en el partido. Pero te aseguro que en el plantel de Cruz Azul no hay un tirador como Luis, ¿eh? No hay un tirador que tenga tanta calidad como para tirar un penal como Luis. Okay. Técnico siempre, y de hecho lo que llamaba mucho de la atención de él, siendo central, era esa parte, ¿no? Tal vez en ese momento no estaba tan ágil, podemos decir, porque no lo creo un tipo rápido, un velocista, pero no estaba tan ágil como está ahora, ¿no? Okay. Él me contó a mí en una entrevista que le hice que en un periodo de descanso de estos vacacionales se fue a su tierra y con un PF de allá bajó como 12 kilos, algo así me comentó en una entrevista, y me dijo que se sintió, que al principio le pesó un poquito porque se sentía débil, pero cuando se acomodó me dijo que le sirvió muchísimo, ¿no? Sobre todo para tener esa ligereza en media cancha. Y después, creo que Vucetich ha sido muy importante en esta labor de empezarle a dar la confianza hacia arriba más que hacia atrás. Te digo, esa lectura que él tiene del juego, técnicamente, te digo, es tan bueno que el tipo es muy difícil que te pierda una pelota. Y tiene oficio. Es un tipo que en cualquier sector de la cancha que te juegue te lo va a hacer bien porque tiene oficio futbolístico, tiene buena lectura de juego, sabe cómo jugar cuando el juego demanda un toque estando en la contención, sabe cuándo asociarse cuando lo hace como interior, sabe incluso cómo se puede o cómo darse maña para quitar su nombre de encima cuando lo hace por la banda. Sí. O sea, el tipo es tan bueno, tiene tanta lectura en todos los sectores que termina siendo relevante donde lo pongas, ¿no? Porque, y lo vemos llegando desde atrás, asistiendo. El otro día mete una pelota de gol impresionante y aparte llega, no termina siendo un gol de milagro, el otro día con Querétaro también, pero sí. Tiene esas facultades, ¿no? Y está con esa confianza al frente. Obviamente, entiendo que Luis siente muchísimo respaldo en su espalda, porque hoy, por ejemplo, lo tiene a Vaquita, que sabe que le hace, que le cubre, ¿no? Gran parte de esa posición, de la responsabilidad defensiva. Entonces el tipo se suelta y cuando él se siente con esa libertad empieza a hacer
empieza a generar, ¿no? todo ese circuito ofensivo como lo vimos todo el año pasado y como lo vimos muy claramente el último partido. Correcto. Y fíjate que perdón que te interrumpa, Tito, pero tomaste un punto hablando sobre Rafa y se me vino la pregunta porque viene una decisión bastante interesante. Bueno, al final el profe Reynoso ya dijo varias veces que va a jugar dependiendo del rival y que no va a repetir eliminaciones y muchas cosas, ¿no? Pero o sea, el día de hoy tienes el medio campo, tienes a Rivero, tienes al seleccionado, al capitán del seleccionado peruano que es Yoshimar Yotun, tienes a Rivero, a Vaca, a Romo y se te integran, uno de los jugadores que la afición de Boca está llorando todo el tiempo porque se fue, que es Paul Fernández, y se te agrega Walter Montoya. ¿Cómo crees que se van a combinar las funciones? Lo que tú dijiste de quiénes crees que se pueden relacionar mejor. Rivero venía haciendo muy buenos partidos, entonces la llegada de Paul puede ser que Rivero regrese a la banca. ¿Cómo ves estas incorporaciones o reincorporaciones en el medio campo para Cruz Azul? Mira, yo creo que, lo importante del tema es que haya variantes, que haya competencia interna y que dentro de las probabilidades que te ofrece, dentro de las probabilidades o de las condicionantes que puedas tener en el torneo con bajas de juego, tengas diferentes opciones, ¿no? De quién echar mano en cierto momento. Con respecto a lo de los argentinos, a lo de Paul y a lo de Walter, me parece que los tipos están en este momento un escaloncito abajo de los tipos que vienen jugando, no por calidad, no por nada en específico, digamos, sino porque hay tipos que lo vienen haciendo muy bien, hay tipos que están adaptados ya al fútbol mexicano, como los mencionados, los primeros 4 que mencionamos, hablando de Romo, de Vaca, de Yotun y del mismo Rivero, que para mí se ha acoplado muy bien, es un tipo muy importante. Sí. Y los otros, a lo mejor, tal vez, dentro de esa baraja te puedan dar incluso más ofensivamente. Si me preguntas a mí, creo que Vaca, Yotun y Rivero te pueden dar más defensivamente que ofensivamente. Okay. Es una percepción personal, ¿no? Sí. Si me preguntas de Romo, hoy te diría que te da mucho más ofensivamente que defensivamente. Okay. Y te pondría junto con Romo a Walter y a Paul, que te diría, Romo, Walter y Paul te podrían dar mucho más ofensivamente que defensivamente. Y Rafa, Yotun y Rivero te podrían dar ese equilibrio hacia atrás que tal vez no te puedan ofrecer los otros, ¿no? Entonces tienes a lo mejor 3 posiciones, digamos, 3 futbolistas para 1 o 2 posiciones, dependiendo cuánto quieras arriesgar, y tienes a otros 3 futbolistas para 1 o 2 posiciones con la misma condicionante, ¿no? Siempre y cuando, dependiendo cuánto quieras arriesgar en el partido o qué planteamiento vayas a hacer. Okay. Entonces tienes un pool, ¿no? Y a eso también le tienes que sumar a la gente que hoy está jugando por fuera. Sí, a Misa, Alexis. A Misa, Alexis, ¿no? A Orbelín, al Piofo, sí. a Elías. O sea, tienes un plantel vasto, ¿no? Y digamos, si los ponemos todos en su mejor nivel, tienes un problema de la puta madre, como decimos, ¿no? Porque son buenos futbolistas. Claro. Son buenos futbolistas por donde lo quieras ver, ¿no? Y a eso le agregas el poder ofensivo de Santi, del Cabecita. Y bueno, en estos momentos también el complemento que le dé Brian, y si llegue alguien más o no, pero bueno, tienes un plantel muy, muy completo, ¿no? El chiste es, ahora sí, volvemos al inicio, es automatizarlos para que funcionen bien. Justo ahora mencionas a Santi y bueno, mi percepción un poquito es que las mejores condiciones de Santi igual no son como un punta de referencia, no sé, eso pues tú eres el experto y por eso te estoy preguntando, pero me parece que cuando Santi ha tenido espacios y cuando conduce el balón se le ha visto bastante bien, que cuando lo dejan solo como una única referencia.
tú de tantos años de conocerlo y de ser prácticamente tu sobrino de alguna manera, ¿cuáles son las mejores condiciones de Santi como delantero? Bueno, ¿te acuerdas cómo empezamos la entrevista cuando te empecé a hablar de mis inicios? Sí, ¿Cómo sí. te dije que Ya. funcionaba yo? Ok. Bueno, creo que con Santi pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y es algo de lo cual yo he hablado con él. Él, obviamente, a diferencia mía, es un tipo mucho más técnico, pero por lejos. Y es un tipo que es tan técnico y es tan grande, o físicamente hablando, a pesar de su edad, que lo quiere aprovechar en demasía, ¿no? Ofrece tantas variantes al frente que muchas veces él se siente más cómodo estando lejos del roce que cerca del roce. Okay. Pero Santi es joven, sí, y realmente dentro de sus condiciones yo siento que él está eligiendo esa parte, ¿no? Salirse un poquito del roce, sentirse un poco más cómodo a la hora de recibir. Y de lo que he hablado yo con él, de lo que hemos estado platicando, es de que él tiene que empezar a forjar su físico, porque a pesar de ser grande por genética, es un tipo que tiene que agarrar literalmente los fierros, y se lo he dicho. El día que empiezas a entender que con ese 1,80 y tanto que tienes, ya desde muy joven lo empieces a poner como una roca, y que quieran venir los tipos de experiencia a tirarte y se choquen y se topen con pared, te vas a hacer respetar más de lo que tal vez te haces respetar hoy, porque estás joven, porque estás en búsqueda de ese oficio que te dan los años, porque como todo, ¿no? Es parte de ir haciéndose. Y él compite mucho desde la parte donde hoy se siente más cómodo, que así todo no deja de ser fundamental para Cruz Azul, porque es un tipo que te da variantes diferentes, ¿no? Por ahí te puede aparecer como centro delantero, pero por ahí se sale de la zona y se complementa bien con el Cabecita, porque en los momentos que él deja los espacios como centro delantero, aparece el Cabecita de segunda línea, o aparece el Cabecita aprovechando ese espacio. Entonces, y digo, a pesar de ser muy joven, ¿no? De ser mexicano, con lo que eso conlleva también, ¿no? En esa búsqueda que está nuestro seleccionado, podemos decir, por encontrar delanteros mexicanos. Claro. Y además de eso, bueno, hoy digo hoy, pero digo, en este pasado reciente ha sido elegido por gente de mucha trayectoria, de mucha categoría, hablando específicamente de Milton, en su momento de Pacerini, que fueron tipos referentes en este fútbol, en otro fútbol. Inclusive Cauterucho, que venía con mucha jerarquía, y bueno, por algo los técnicos lo siguen eligiendo, ¿no? A pesar de ser joven, a pesar de estar en la búsqueda de esa mejor versión, porque lo que estamos viendo hoy de Santiago Jiménez, para mí, está por lo menos a no sé, te diría un 30, a un 40%, todavía le queda de crecimiento a ese futbolista, ¿eh? Yo creo que estamos delante de un gran centrodelantero que se va a ir formando con el correr del tiempo, con el correr de los años, pero tampoco le exijamos como, o sea, no es que la palabra exijamos, por supuesto que hay que exigirle, porque es el 9 de un equipo sumamente grande en este país. Claro. Pero me refiero a tener ese poquito de mesura al momento muchas veces de querer emitir un juicio exacto, ¿no? Okay. Porque queremos que él sea el salvador en un momento donde él es el tipo que se está preparando para que Cruz Azul tenga ese descanso mental, hablo de la institución, de tener un centro delantero por 10 años por delante, ¿no? Entonces, por lo menos. Entonces, dentro de esa búsqueda tendrá actuaciones, grandes actuaciones como le hemos visto, y tendrá otras en donde también, como todo futbolista, tendrá sus bajas, pero creo que tiene un amplio margen de mejora en muchos aspectos, que él
identificará sin ningún tipo de duda por sus propios compañeros, también con la ayuda de su entrenador, ni hablar de su papá. Y por supuesto que en lo que yo también, con la confianza que tenemos, en lo que le pueda aportar, como lo hago siempre que tenemos la chance de platicar, de tomarnos unos mates o de charlar en alguna que otra ocasión, de darle mi percepción. Y Santi es un tipo sumamente absorbente en ese aspecto, ¿no? El tipo entiende, trabaja muchísimo, está haciendo muy buenos hábitos como profesional, como deportista, y bueno, como te digo, él solito irá haciendo crecer ese porcentaje de futbolista hasta llegar a su tope, ¿no? Que en definitiva uno nunca sabe cuál es su tope, pero yo le auguro un muy buen futuro, la verdad, más allá de que tiene un gran presente. Ok, y pues su compañero es, ahora mismo es el líder de goleo, es el cabecita, y justo se ha visto inmerso en un proceso ahorita un poquito de indisciplina. Y el otro delantero que también está, pues en las últimas semanas, como que públicamente o en sus redes sociales, hacía bastante notoria su deseo de regresar a jugar al Emelec, a Ecuador, que es Brian Angulo. Esto le pregunta a mi querido Félix Almanza. Hola Maki, saludos amigos del podcast Azul, y muy en especial un saludo a Tito Villa, nuestro invitado aquí en el podcast. Qué gusto y qué honor que esté grabando para el podcast Azul. Preguntarle a Tito, él como uno de los referentes históricos en la delantera de Cruz Azul, siendo parte de este grupo selecto de únicamente 5 campeones goleadores en la historia de la máquina, y preguntarle su opinión, cómo hacer para comprometer y meter en cintura y que realmente se sienta un compromiso de parte del campeón, del último campeón de goleo, Jonathan Rodríguez, quien por ahí con una indisciplina y al parecer su mente dispersa pensando en salir del equipo, no arranca de la mejor manera. Y parecía que se iba, al final de cuentas se queda, y no solamente eso, marca un gol el último fin de semana y un par de buenas asistencias. ¿Cómo hacer para comprometerlo más y que realmente esté bien con la causa cementera? Lo mismo el Cuco Angulo, que al final de cuentas se queda en el equipo, pero también parecía que su mente estaba puesta en salir de Cruz Azul. ¿Cómo hacer para comprometer este par de delanteros que sin duda Cruz Azul los necesitará, sobre todo a Jonathan Rodríguez y el Cuco Angulo, quizá en un tema más de rotación, pero importantísimo tener un centro delantero pues ahí esperando la oportunidad en la figura del ecuatoriano? ¿Cómo hacer para comprometer a este par de delanteros que estén bien metidos en la causa cementera? Mira, lo del cabecita, digo, es algo extracancha, ¿no? Creo que es mucho más fácil por ahí para un cuerpo técnico de trabajar y de solventar que tal vez lo que pasa con Brian. Lo del cabecita fue un evento realmente, podemos decir, no sé si triste o no sé si... Desafortunado, ¿no? Sí, desafortunado, pero digo, desafortunado es cuando se lo atribuye uno a la suerte, ¿no? Y me parece que esto no es de la suerte, esto ya es un tema social, de conciencia, de saber en qué momento estamos viviendo. Porque yo digo, todo, la fiesta, digo, más allá de la fiesta, el alcohol, las reuniones, como querramos llamarle, eso existió siempre y siempre va a existir y no lo veo mal. El tema son los momentos, claro. Son los momentos, las formas. Digo, yo a mí nunca lo pude entender, ni estando del otro lado, ni ahora estando de como un futbolista teniendo solamente un día y medio de concentrado, tiene que agarrar ese momento en donde la disposición debe ser a full para el equipo que te contrata, salirse y hablo de esta situación del cabecita por lo que pasó, y hablo en su momento, no sé, se me viene a la cabeza selección nacional, miles de eventos que sucedieron estando directamente a las órdenes de tu trabajo, ¿no? De tu equipo. Así es. Entonces,
esa parte a mí personalmente me cuesta mucho entenderla. Me cuesta mucho cómo estando concentrado te puedes ir a lo mejor a tomar una soda o un agua, no es el hecho. Cómo salirte de la parte por la cual estás, ¿no? Porque estás concentrado, estás nutriéndote bien, descansando, estás haciendo todo lo que al club le cuesta tanto dinero para mantenerte 24 horas, o no sé, las horas que sean, hasta que llegue la hora del juego y a ti se te cruce por la cabeza salirte. ¿Me explico? Sí, claro. Para hacer algo, y bueno, y obviamente no podemos dejar de quitarle el paréntesis al tema de la pandemia, porque claro. Eso es lo más preocupante, ¿no? El tema de que no sabes con quién estás, o a lo mejor sí sabes, pero no tienes la garantía de que estas personas no estén contagiadas, y tú no sabes si en ese momento lo estás te estás contagiando también, y no sabes si eso pueda perjudicar a tus compañeros o a tus rivales el día de mañana si es que tienes que jugar. Entonces se rompe todo el protocolo por el cual también se cuidan tanto, y más que nada, bueno, también, ¿no? Dejemos, ya no supe si fue, a qué hora fue, en los momentos, cuánto estuvo, que son temas externos, pero ya con los simples temas que estamos tocando, sí. Ya me parece un tema que, digo, yo desafortunado no le pondría, la verdad. Desafortunado es que se haya hecho viral. Eso ha sido desafortunado, ¿no? El tema es para tocar, es para dejarlo en claro, y es donde pues hay que poner hay que hacer prevalecer, ¿no? La autoridad ahí, y las autoridades, imagino que lo han hablado. Digo, no es para matar a nadie, no es para crucificar a nadie, ni mucho menos. Simplemente es para hacer hincapié y ser directo, ¿no? Frontal, decir las cosas tal cual son, y saber de que ese tipo de indisciplinas no se pueden volver a cometer. Y yo sí, ante una reincidencia, yo no tendría perdón, porque una cosa es no saber, nadie es pendejo, ¿no? Todo el mundo sabe cuando hace algo bien o hace algo mal. No es un jovencito de 15 años que lo subieron por primera vez a Primera División, no. Pero la reincidencia, yo sí ya pondría un freno directo, ¿no? Okay. Y con respecto a lo de Brian, que ya es un tema más futbolístico, habría que ver qué tanto en cuenta lo tiene Juan, ¿no? Porque hay que ser realista, y yo digo siempre, el futbolista, por más que juegue o no juegue, siempre quiere encontrar sinceridad con el entrenador, ¿no? Y estará mucho en la relación de Juan con Brian, en cómo él lo hable, lo lleve, le explique las cosas, y después estará en Brian si él quiera adoptar ese papel de tercer delantero, porque yo, si fuera entrenador, le sería sincero a Brian, a ver, tengo 2 delanteros que están así, para mí son prioridad, esto, pero sos un buen delantero, te contemplo, te necesito ante la baja de alguien, sea futbolística, sea física, sea por lesión, sea por COVID. Sos un tipo que quiero, pero después estará en el futbolista aceptar ese rol, ese papel. Muchas veces dicho por el mismo técnico, y muchas veces en lo práctico, ¿no? Ya muchas veces, claro, o sea, por lógica, por sentido común, te das cuenta de que eres una opción lejana, ¿no? a la titularidad. Okay. Digo, a mí personalmente en Inglaterra, el día que me tuve que ir, cuando hablé con el manager y le pregunté qué onda, qué planes conmigo, porque digo, era algo que sucedía cada fin de temporada, y el tipo me fue honesto, me dice: Tito, sos un jugador que sos importante para el plantel, te necesito, sos un recambio importante, con posibilidad de que si andas bien, eres titular. No te puedo prometer la titularidad porque sería deshonesto decírtelo, pero sos un tipo que trabaja bien, que estás comprometido, así, pero digo, a nadie se le promete, no nada, pero tú también te das cuenta, pero prefieres esa honestidad de decir, bueno, yo sé que voy a hacer uno más y voy a tener que pelear a rajatabla, aunque yo durante la temporada me di cuenta que era muy tenido en cuenta, pero no para lo mejor el papel que yo
que yo ansiaba, ¿no? De ser el centro delantero del equipo, y a lo mejor fungía como un relevo, como un recambio, como un jugador importante, porque veía que mis compañeros, lo notas en tus compañeros, ¿no? Cuando eres un tipo que da para adelante. Pero yo quería algo más, y como sabía que me iba a ser muy difícil encontrarlo, no por el equipo, no por la competencia interna que tengo, sino incluso por el fútbol, del cual te expliqué antes hablando de fútbol inglés, preferí optar por salir, ¿no? Y bueno, en ese momento llegó Cruz Azul a mi carrera. Pero como futbolista prefieres eso, ¿no? Prefieres esa honestidad del entrenador, ese decir las cosas de manera directa. Y bueno, te digo, ese es en lo que debe apostar Juan con Brian, siéndole sincero, y después, como te digo, estará en Brian tomar esa postura de darlo todo, a pesar de no ser a lo mejor tenido en cuenta desde un inicio, o si él preferirá a lo mejor ocupar un papel a lo mejor más importante, a lo mejor en un equipo como el que me decías, que lo quiere, que lo pretende, obviamente, por lo menos de inicios, teniendo el papel que él pretende, ¿no? A lo mejor incluso como tuvo más minutos en Cholos la temporada pasada, teniendo otra perspectiva, por lo menos al momento de iniciar, ¿no? Ok. Ya, última pregunta. Ya estuvimos en el pasado, ya estuvimos en el presente, y mis queridas Ale Rodríguez y Maite Porter te preguntan lo siguiente. Hola Manuel, soy Ale Rodríguez. Feliz de poder saludarte. Sin duda recuerdo con muchísimo cariño tu paso por la máquina. Tito, ¿en un futuro te ves formando parte nuevamente de Cruz Azul? Tal vez en dirección técnica o deportiva. ¿Y con quiénes te gustaría formar un equipo de trabajo? Hola Tito, te saluda Maite Porter. Sabiendo que excompañeros tuyos han encontrado la continuidad en sus carreras deportivas a través de los banquillos, como es el caso del Chaco Jiménez en Cancún FC y Torrado en la Federación, ¿te has planteado regresar al césped como director técnico, como formador en categorías inferiores o a nivel administrativo en la directiva de algún club, ya sea de México o internacional? ¿Conducirías tu trayectoria a este sector? Gracias y saludos. Mira, no te sabría decir, que me encantaría, ¿no? De eso no hay ningún tipo de dudas. A mí me fascinaría trabajar ligado al fútbol. Digo, tengo mi curso de entrenador hecho, no sé si algún día las oportunidades, si a lo mejor algún día tengo una oportunidad como entrenador o no, o tenga una oportunidad como directivo o no, que me encantaría poder aportar desde otro lugar, que obviamente hoy ya dentro de la cancha no puedo, pero desde otro lugar me fascinaría, ¿no? Y después, con respecto a las probabilidades que veo, la verdad, te soy sincero, no veo muchas por la relación que yo tuve en su momento con los mandamases. Digo, uno nunca sabe quién puede entrar a futuro ni nada, pero si me hablas del presente, veo muy difícil la oportunidad de poder trabajar, ¿no? en Cruz Azul. Simplemente por lo que te estoy comentando, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, de mi parte estoy y estaré siempre abierto a que si algún día alguien piensa, por supuesto que estaré disponible y con muchas ganas de trabajar, pero que me dejen trabajar. Si no, si solamente que el Chaco te dice, oye Tito, quiero que vengas de mi asistente en el 2023, que es técnico de Cruz Azul. No necesita ni llamarme, necesita citarme nada más. Hoy es el lunes a las 9 de la noche y ahí voy a estar, él lo sabe. Genial. No pasa por eso, pero, okay. Pero sí, uno estará siempre muy abierto para poder aportar su granito de arena. Eso sí, para poder aportarlo, lo quiero dejar muy en claro porque uno tiene que ser muy claro y yo conociendo mucho este fútbol, la parte que me frena un poco en ese aspecto es eso, ¿no? Que muchas veces los dueños a veces solamente quieren caras visibles para la puteada, pero al final no las decisiones las siguen tomando ellos y
y si uno se va a hacer putear, por lo menos que sea por decisiones propias, ¿no? Y no por decisiones ajenas. Tito, pues algo que a lo mejor no sabes de mí es que yo soy psicólogo. Entonces, en algunas entrevistas que he hecho previo a otros compañeros tuyos ahora en medios de comunicación, como León Lecanda, como Carlos Córdoba, les he hecho esta dinámica que es un ejercicio de asociación libre. Yo te voy a decir un personaje, un compañero tuyo, una persona, y yo quiero que me digas lo primero que te venga a la mente. No tienes que explicar nada. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te menciono estos nombres? ¿Ok? Son 10 nombres, rapidísimo, y con esto cerramos la entrevista. A ver, dale, a ver qué tan ando bien, qué tan bien ando del bocho. Vale. El primero es Cristian El Chaco Jiménez. Hermano. Billy Álvarez. Qué difícil, ¿no? Esto también ya de entrada me tiras a matar. Bueno, vamos a dejar esto de último. Diego Armando Maradona. Un héroe. Lionel Messi. Un ídolo. Santi Jiménez. El futuro. Gerardo Torrado. Un ejemplo. Memo Vázquez. Y en su momento me quedé con ganas de trabajar con él. Perdón que no te lo resuelva en una pregunta, pero en una respuesta, sí. En una palabra, perdón, pero me quedé muchísimo con ganas de trabajar con él, sobre todo porque él había sido el que me había pedido a Pumas, y cuando yo llegué cuando me fui a despedir a la Noria, él ya era entrenador de Cruz Azul y quería que me quede, y junto con los deseos que yo tenía de seguir, bueno, me quedé con muchísimas ganas de trabajar con él, la verdad. No sé, podemos decir una cuentita pendiente que quedó ahí. Okay. Un deseo pendiente, ¿no? Marc Crozas. Y es un nuevo hermano, porque eso es otro hermano que me dio, no me lo dio el fútbol, me lo dio ahora este trabajo, pero también es otro de los hermanos que me ha dado la vida, ¿no? Y bueno, sí, en sí el mismo fútbol, el mismo medio. Ok. Aldo Farías. Admiración, te diría. Es un tipo que admiro mucho, un cerebro impresionante, la verdad. Javi Sol. ¿Qué te digo de Javi? Es un fenómeno, Javi. Yo lo admiro mucho también. Son tipos que admiro mucho porque son muy completos, desde donde lo quieras ver, desde la sabiduría hasta la inteligencia, son tipos muy, muy completos y digo, para mí es aprendizaje constante con estos tres últimos que mencionaste, hablando de Marc, que tengo otro tipo de relación, igual con Javi tengo una relación cercana, con Aldo tal vez no tan cercana, pero son tipos que admiro mucho y que les aprendo. Enrique Mesa. Es como mi segundo papá, ¿no? Podemos decir mi papá mexicano, podemos decir, con el profe Mesa. Ok. Paco Villa. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Admiración total, aprendizaje continuo, y bueno, y aparte compañero de sentimientos, ¿no? Con Paco, porque sí. Compartimos la misma pasión, ¿no? Por Cruz Azul. Ahora sí, para cerrar, espero que ya hayas pensado un poquito la palabra. Billy Álvarez. Yo creo que, a ver, para resumirlo en una palabra, no te diría perdón, pero no hay, ¿cómo es que se dice? No hay resentimiento. Okay. Yo no tengo resentimiento en nada de lo que sucedió con él, ni por qué quiso que así sucediera, porque digo, la vida es demasiado corta para estar resentido, enojado con alguien. Okay. Yo, de mi parte, aunque sé que en su momento no se obró bien, jamás voy a tener resentimiento. Sí, no me gustaron las formas, sí, me enojó mucho en su momento, me frustró, pero bueno, también la misma madurez, los mismos años te van haciendo ver las cosas de otra manera, y si lo catalogamos en una frase podemos decir sin resentimiento. Ahí está.
Genial. Mi querido Tito, habíamos acordado 45 minutos. La pasaste, pero sí, la pasaste con creces. Un 100 en asertividad. Habíamos quedado 45 minutos. Ya son 1 hora y media más o menos de plática. Mi querido Tito, algo que quisieras comentar a la afición, algo con lo que quisieras cerrar esta entrevista. No, o sea, lo que puedo decirle a la afición es que no baje los brazos, porque si bien, y hablo en este aspecto, no estoy diciendo que los hayan bajado, ¿no? Pero en esta última eliminación escuché, leí, vi a mucha gente dolida, mucha gente que según se bajaba del barco, que hasta aquí llegó, ¿no? Digo, y me parece que lo hemos visto todos, y me parece que es un club demasiado grande, con demasiada historia, demasiado lindo como para abandonarlo, ¿no? Esa es un poquito mi percepción, y digo, yo no realmente desde algún punto no entiendo cómo es esto de ya no le voy, porque esto es, no sé, se puede cambiar de todo, pero me parece como que de equipo no se puede. Yo no sé cómo funcionan a lo mejor algunas personas que, pues hoy le voy a Cruz Azul, mañana le voy a Chivas, y después ya Chivas no gana y le voy a Tigres porque gana, por decirte algo, ¿no? Claro. Pero no, digo, creo que a esa gente que tal vez se frustró tanto, a lo mejor no le corre la sangre indicada por las venas. Okay. Pero que a pesar de la desilusión, yo creo que las épocas buenas van a venir. Estoy muy, muy seguro de eso. Se ha estado demasiado cerca, y muchas veces, no es que se estuvo cerca ahí y bueno, y pasaron 10 años para volver a estar cerca, ¿no? Se estuvo cerca muchas veces, y ya va a llegar, no sé cuándo, no sé cómo, a lo mejor cuando menos lo esperemos, porque parece que cuanto más lo esperas o más lo deseas, o más cerca lo pongan las circunstancias o incluso las formas en las que hemos visto al equipo, pareciera que más se aleja, ¿no? Al momento de hacerse realidad. Claro. Entonces, yo creo que en algún momento va a llegar, y a contraparte, ¿no? Mi admiración absoluta, ¿no? Para el grueso, porque empecé hablando del mínimo, ¿no? Sí. De los algunos. De los algunos que se frustraron de más en esta última eliminación, pero al grueso la verdad que uno los admira porque aguantan, porque siguen siendo leales a pesar de todo, de hueso colorado, enfermizo, y a fin de cuentas pareciera que es lo que le pasa a uno, ¿no? Más sufrimiento tiene uno con el equipo, más se aferra, más lo quiere a Cruz Azul, y bueno, ese es un sentimiento lindo, compartido, ¿no? Esa parte enfermiza que no digo que esté padre, pero que muchas veces es como las relaciones, ¿no? Más duras, más cosas duras viven, más se hacen fuerte. Así es. Entonces, mi admiración para toda esa gente que, a pesar de tener 20 y tantos años sin conseguir un título de liga, ahí está, torneo tras torneo, siendo leal, apoyando, por supuesto que criticando, se vale criticar, siempre el grueso también criticando objetivamente, y bueno, y cuando hay crítica también subjetiva, bueno, es parte del show, como quien dice también. Y nada, yo en lo particular también agradecerles a todos, hablando de cada uno de los que me toca cruzar, también por el cariño que siempre el respeto que siempre me ofrecen, y que también por supuesto les devuelvo con mucha gratitud. Así que un cariño inmenso para todos, y el agradecimiento eterno de mi parte, de Maki.
Mi querido Tito, ahora te regreso el agradecimiento eterno por compartirnos 1 hora 40 minutos de tu día. Muchísimas gracias por todo lo que nos platicaste, muchas gracias por tu apertura, muchas gracias porque esto no está en el programa, pero antes de empezar me dijiste, pregúntame de todo y yo decido si te respondo o no. Y muchísimas gracias por ser un tipazo, muchas gracias por siempre tener una respuesta positiva a la gran afición y a los creadores de contenido dentro de Cruz Azul que he visto que has estado platicando con varios de nosotros. Muchísimas gracias, querido Tito, muchas gracias por lo que hiciste como jugador, y esperemos que no sea la última vez que te tengamos en el podcast, que podamos hablar de más cosas, de más fútbol, de más experiencias próximamente, a lo mejor en la 3ª temporada. Y pues muchas gracias por inaugurar este espacio que es desde el vestidor del podcast azul. Es un placer, Maki, y saben que tienen un amigo para cuando gusten, y para cotorrear aquí estaremos siempre. Les mando un gran abrazo a todos y bueno, que vengan muchas entrevistas chingonas por delante para que también me hagan leve el viajecito de Querétaro, México, Querétaro, que me enganché con esta onda de podcast para escuchar en cada viajecito, así que perfecto. Ya lo voy a dar de alta para tener a los recientes. Muchas gracias, mi querido Tito. Va a ser un placer que nos escuches semanalmente con cada programa que hacemos. Lo hacemos con mucho cariño, con mucha admiración y con mucha responsabilidad sobre todo. Y pues te mando un enorme abrazo desde aquí, desde Mérida, Yucatán, y todo el equipo del podcast que están repartido justamente en todas las partes de México y algunas partes de Estados Unidos. Te deseamos que tengas un excelente año, que te vaya súper bien y te agradecemos muchísimo por haber estado en este espacio. No, el agradecido soy yo, por la oportunidad, por el espacio y por poder compartir con toda la gente lo lindo, lo feo, lo dramático, lo emocionante, todo, realmente todo. Gracias y gran abrazo para todos. Gracias, Tito. Después de una gran campaña, Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano. Pérez Guevara que silba en este momento, Cruz Azul es campeón. Cruz Azul es campeón. Se acabó, Cruz Azul es campeón. El Cruz Azul es campeón. El árbitro dice se acabó. Campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul.